no alimentan al que quiere vivir. Corroen lento como el óxido, lo que nació para florecer y reír. No es traición querer un mañana, ni pecado elegir la luz. Es honrar la vida que te dieron. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la parte del mundo que se encuentren. Esto es Noticias de Cuba, para Cuba y los cubanos. Hoy es un día especial porque este fin de semana va a ser el Día de las Madres y vamos a tener un programa muy especial hoy dedicado a las madres cubanas, a las madres que han sufrido la tiranía, que han sufrido la dejadez de un gobierno que le prometió todo para ella y sus hijos. Hoy voy a mencionar muchos nombres de muchas madres que realmente debían estar en el cielo porque fueron madres reales, que realmente no hubo manera de doblegarlas. Perdónenme que me están entrando muchas llamadas. Adelante, adelante. Me están entrando llamadas de Cuba, desde Cuba. A ver si puedo tenerlos todos los que quiero tener hoy aquí en la llamada. ¿A quién tenemos ahí? Tengo llamadas desde Cuba hoy. Perdonen esta interrupción, discúlpenme. Les decía que hoy es un programa especial, es un programa porque se lo vamos a dedicar a las madres. Y se lo vamos a dedicar a las madres porque ya sabemos que el momento de nuestras madres está llegando. El momento de las madres de Cuba, de esas madres de los presos políticos. Puedo mencionar el nombre de Gabriela, de Ramona, de Lorenza, de muchas madres que sufrieron en los primeros años de la revolución, de la dictadura, de la tiranía, sufrieron porque sus hijos no estaban con ellas, porque sus hijos estaban presos, porque sus hijos fueron fusilados. Julia Carrillo, muchísimas madres, pero hoy puedo mencionar a las madres de los presos políticos de hoy. La madre de Lisandra, a Lisandra tal como madre, Angélica Garrido, a todas las puedo mencionar. Son madres que han sufrido durante muchísimos años una tiranía inmerecida. Han visto cómo sus hijos han estado presos, han visto cómo han tenido que separarse de sus hijos. Lamentablemente, Cuba ha vivido esta tragedia por 67 días de las madres. Este yo creo que es el número 67, quizás el 68 día de las madres, donde las madres cubanas han sufrido mucho, muchísimo, inmerecidamente. Pero bueno, este programa está patrocinado por Choque y Demanda 1-888-924-6783, que es lo mismo que 1-888-9-CHOQUE. Si usted tiene un accidente, en los próximos 14 días, llame al 1-888-924-6783 para darle los servicios que usted merece de abogado, terapia física, MRI, médicos, de todo lo que usted necesita para su accidente y para recuperarse del accidente. Hoy quiero comenzar este programa diciendo que hay una cosa que está por pasar y es, miren, estamos poniendo una imagen ahí de esas madres que tuvieron que salir a México para buscar a sus hijos desaparecidos durante el éxodo que hubo de Nicaragua, el negocio grande, gigantesco que hizo la tiranía cubana con Daniel Ortega, con López Obrador, de los cubanos que salieron desde Cuba buscando, supuestamente iban a viajar a Nicaragua, pero después siguieron a México, atravesaron muchos países, atravesaron el tapón de Darién, atravesaron el río Bravo, atravesaron todo y están ahora desaparecidos. Y esas madres, el regalo que le hizo la tiranía fue que sus hijos se desaparecieran en el camino. La tiranía cubana no tiene perdón bajo ningún concepto. Es imperdonable la tiranía cubana. Pero bueno, ahora está sucediendo algo dentro de Cuba que me llama muchísimo la atención y hay, de hecho,
una tensión absoluta porque se acerca un estallido social, según dice la tiranía, no lo digo yo. Y para eso ellos dijeron en el programa, en un programa de ellos del noticiero, y vamos a poner, tenemos el reportaje, ¿verdad? Vamos a poner el reportaje para que ustedes escuchen lo que dijeron los dictadores de Cuba o lo que dijeron los voceros de la dictadura de Cuba con respecto al 20 de mayo. A mí me parece que ellos están diciendo al pueblo de Cuba en este 20 de mayo que llegó el momento. ¿Tenemos ya el reportaje listo? Adelante, adelante para que ustedes escuchen. ¿Qué se tienen entre manos para el 20 de mayo? Alerta en La Habana. Donald Trump y Marco Rubio preparan algo para el 20 de mayo. Sube la presión sobre Cuba y ahora es el propio aparato oficial el que lanza la alerta. El periodista estatal Jorge Legañoa advirtió en televisión que la administración de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio podrían estar preparando un movimiento clave para el 20 de mayo, una fecha cargada de simbolismo político en la isla. Refuerzan la idea de país fracasado y depositan en Washington la esperanza y oportunidad de una nueva Cuba, con la pretensión de normalizar la triste idea de la intervención militar, un escenario que nadie quiere en este país. Ustedes están ahí, mis queridos amigos. Hoy tengo a Germán González, Aurelio González y Agustín López desde Cuba. Germán González, Aurelio González desde Cuba. Los tengo hoy a los tres, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Sí, yo estoy aquí. Dice, Germán, quiero empezar contigo, Germán. Dice este vocero de la tiranía cubana que en Cuba nadie quiere una intervención. ¿Qué tú le dices a este sujeto sobre ese particular? ¿Qué es lo que quiere el pueblo de Cuba realmente? Adelante. Adelante, Germán. Germán. Parece que perdí la conexión con Germán. Germán, adelante. Aurelio, ¿estás ahí? Sí, correcto. Aurelio, ¿qué dice este señor del noticiero de televisión que en Cuba nadie quiere una intervención? O sea, que nadie quiere que el pueblo de Cuba quiere quedarse tal igualito como está. Así, navegando entre esa felicidad y entre ese maná de dádivas que le da la dictadura cubana. Adelante, Aurelio, por favor. Buenos días, hermano. Buenos días para todos y muchas felicidades para todas las madres cubanas, donde quiera que se encuentren. Hermano, mire, el tema de la intervención es un tema controversial, pero hay una situación donde el pueblo cubano tiene que estar claro. Quien está pidiendo la intervención a gritos desde hace muchos años, muchísimos años, ha sido la dictadura. La dictadura, el gobierno cubano ha sido el que desde hace muchos años está pidiendo la intervención con el objetivo de justificarse ante la opinión pública internacional como país agredido. Hay una cuestión muy sencilla. Hasta donde yo he podido ver y hasta donde he podido analizar con mayor seriedad, con la mayor profundidad que he podido hacerlo, yo estoy convencido que Donald Trump no quiere realizar una intervención militar en Cuba. Yo estoy convencido. Por una simple razón y única. Donald Trump se está guiando por la ley Helms-Burton. Todo lo que está haciendo Donald Trump con respecto a Cuba se está guiando por la ley Helms-Burton, porque los Estados Unidos no hace nada que no esté ajustado a las normas legales. Y la ley Helms-Burton en ningún lugar dice que los Estados Unidos va a intervenir en Cuba, va a hacer una invasión militar, va a ocupar Cuba. En ningún momento lo dice, ni que se va a anexar Cuba. Eso no aparece en ninguna parte de la ley Helms-Burton. Por tanto y demás, yo confío que Donald Trump no quiere hacer intervención. ¿Qué es lo que pasa? Que este régimen se ha trincherado él mismo, creando al enemigo de siempre, que siempre ha creado, para justificarse en su negligencia, en su ineptitud, en su ineficacia, en toda la gama
de sectores de la sociedad y la economía donde han sido malísimos. No han resuelto. Y entonces, en vez de acudir a una negociación, no con Estados Unidos, sino con nosotros aquí adentro, con los opositores, que yo soy partidario de una salida negociada de ellos. Yo soy partidario y la defiendo, porque las personas, nosotros somos seres humanos y tenemos que conversar. Y mientras podamos evitar un derramamiento de sangre y el odio y el rencor en el pueblo, tenemos que evitarlo. Bueno, yo soy partidario. Bueno, particularmente, perdóname que te interrumpa, particularmente te voy a decir dos cosas sobre eso. Lógicamente, tú tienes muchísima razón cuando tú dices que ellos son los que quieren una invasión norteamericana a Cuba, porque ellos lo que quieren es involucrar a ese pueblo y de hecho lo están haciendo con esta lamentación de doble sentido que está haciendo este sujeto en el noticiero nacional cuando dice que qué se traerá Marco Rubio y Donald Trump con respecto al 20 de mayo, con respecto al pueblo de Cuba y que nadie quiere una intervención. No, sabemos que el pueblo de Cuba no quiere una intervención, pero el pueblo de Cuba sí estamos muy claros de que lo que quiere es que le quiten este flagelo de más de 67 años arriba, como quiera que lo hagan. Pero lógicamente el gusto de una intervención militar no se le va a dar. Se va a hacer una operación quirúrgica o una extracción como se hizo en Venezuela. Así que yo les recomiendo que vayan preparando las maletas y se vayan porque ya Donald Trump, y aquí vamos a terminar la parte del noticiero antes de pasar con Agustín y Germán. Germán, ¿estás ahí ya de nuevo? Sí, quiero contestarte. Adelante, Germán. Espera, Ernesto. Adelante, Germán. Yo tengo la opinión que como mismo ocurrió en 1898 y ocurrió después en 1906, ni Estados Unidos ni nadie quiere una intervención. Estados Unidos exhortó a España para que reconociera a Cuba. Y cuando no lo hizo, no le quedó más remedio porque España fue la que declaró la guerra. Eso es una cosa, la gente piensa y se ha difundido mucho que Estados Unidos le declaró la guerra a España. Fue al revés. España le declaró la guerra a Estados Unidos y Estados Unidos intervino en Cuba. McKinley en 1906 le escribió cartas conmovedoras a La Palma pidiéndole que no abandonara el poder. Que Estados Unidos no debía ni quería intervenir en Cuba. Bueno, pues la situación ahora es exactamente la misma. Nadie quiere una intervención, ni los americanos ni nadie. Lo que pasa es que lo que sí no quiere no es un problema de querer. Lo que no se puede soportar que esta gente sigan ahí más tiempo. Porque en Cuba no hay una crisis. Ahí hace rato que la palabra es distinta. En Cuba hay coma. Hay un coma. Somos un país en coma, donde no se produce, no se vive, no se estudia, no se trabaja, no se hace nada, porque estamos en coma. Entonces, lo que tienen que hacer ellos es reconocer el fracaso tan terrible que han tenido, que lo único que han tenido éxito es en mantenerse en el poder. El fracaso, la destrucción que han causado a la familia, al pueblo, a la paz, a todo, y irse. Vaya, no quiero decir una mala palabra porque yo no sé qué es la envergadura, pero irse para la quimbamba, irse de ahí. Si ellos quieren evitar una intervención que no es más que irremediable, no queda más remedio que hacerla, sencillamente lo que tienen que hacer es organizar ellos mismos una transición, convocar a elecciones e irse, y que a Cuba la gobierne la gente que elige el pueblo cubano, los de afuera y los de adentro, porque eso es importante, hacer la salvedad que nosotros tenemos un código electoral, el de 1943, que lo único que habría que incluir del método para que los cubanos de fuera votaran y fueran candidatos, para ambas cosas, votar y ser candidato. Correctísimo. Vamos a... Lo que tienen que hacer es irse, los únicos que pueden evitar una intervención son ellos. Claro, porque mira, antes de seguir con el reportaje y pasar con Agustín, yo quiero decir algo. Señores, la tiranía no es la dueña de Cuba. La dueña de Cuba es
la sociedad civil cubana. El dueño de Cuba es el pueblo cubano. Ustedes no son los dueños de Cuba. Ustedes no tienen por qué atrincherarse en el poder haciendo lo que están haciendo en el poder por más de 67 años y diciendo que ustedes no se van de ahí, porque hay una guapería por ahí, hay una bravuconería de Díaz-Canel, lógicamente, siempre involucrando al pueblo, porque ellos lo que quieren es involucrar al pueblo para darle al mundo la visión de que los Estados Unidos van a hacer una masacre, cuando nosotros sabemos perfectamente que los Estados Unidos allí no van a hacer ningún tipo de masacre, porque ayer a las 7 de la noche ya el Boeing le volvió a mapear la isla de punta a punta y ya ellos saben dónde tienen que hacer la intervención quirúrgica. Pero vamos a seguir con el reportaje para que ustedes escuchen, lo que sigue diciendo, que espero que ustedes lo hayan oído, si es que tenían corriente. Pero si no, yo se lo estoy dando en primicia ahora, el Noticiero Nacional de Cuba, para que el cubano escuche lo que están diciendo en su noticiero. Ahora, adelante. A esas ideas nos enfrentamos todos los días. Y si esta orden ejecutiva y sus medidas inhumanas fue el regalo de la administración Trump y el secretario Rubio por el 1 de mayo, habrá que ver qué se tienen entre manos para el 20 de mayo, que históricamente han querido vender como la fecha que cambió el destino de Cuba. Lo dejo ahí. Lo cierto es que nada bueno o positivo para el pueblo cubano se podrá esperar. La advertencia llega en medio de una escalada que no se detiene. En los últimos días, Washington ha endurecido su discurso y sus acciones, mientras crecen las señales de que algo se está moviendo tras bastidores. La imagen de Rubio junto al jefe del Comando Sur, frente a un mapa de Cuba, y sus declaraciones de que ese encuentro tenía que ver algo con Cuba, encendieron aún más las alarmas. A esto se suma un componente militar que eleva la tensión. En los últimos días, se ha incrementado la presencia de drones y aviones de vigilancia estadounidenses en zonas cercanas al espacio aéreo cubano, con vuelos de monitoreo y patrullaje que no han pasado desapercibidos. Plataformas de seguimiento aéreo y reportes en redes sociales reflejan movimientos constantes de aeronaves en el entorno de la isla, lo que muchos interpretan como una demostración de fuerza y presión estratégica. Desde La Habana, la respuesta ha sido de confrontación. Legañoa calificó las nuevas sanciones como un bloqueo al cubo, mientras el régimen insiste en responsabilizar a Washington por la crisis interna. El contexto es cada vez más tenso. Más de 240 sanciones acumuladas, advertencias directas desde Washington y un mensaje que se repite: las cosas van a cambiar. Ahora, con la mirada puesta en el 20 de mayo, la incertidumbre crece dentro y fuera de la isla. Un escenario cargado de señales y movimientos que mantienen en vilo a millones de cubanos. Vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra en Entonces, dice este caballero dos cosas muy importantes. Que los Estados Unidos siempre han visto el 20 de mayo como el día que cambió la historia. Yo creo que el 20 de mayo es el día que va a cambiar la historia de Cuba, en mi opinión muy personal. Pero dice él que nada bueno para el pueblo de Cuba estarán tramando estos dos. Imagínense ustedes que lo bueno es lo que tiene Cuba ahora. Oye, o sea, lo que vamos a llevar al pueblo de Cuba, si hay una intervención, si hay una negociación, si hay una extracción, y le vamos a cambiar la historia al pueblo de Cuba, no es bueno. Lo bueno es lo que ellos tienen ahora aquí. Adelante, Agustín López. Agustín, adelante. Sí, hermano, eso es... hay que rectificarlo. Nada bueno va a obtener el pueblo de Cuba mientras siga el régimen castrocomunista, la estructura de poder castrocomunista gobernando el país, o sometiendo el país a esa brutal tiranía. ¿Qué te digo? Bueno, en lo que dice Aurelio tiene razón. Siempre Fidel Castro trató de victimizar la isla y victimizar el pueblo para una intervención norteamericana. Eso lo demostramos allí en Granada, donde donde ya él tenía preparado el discurso y todo estaba preparado para cuando murieran todos los constructores allí en Granada, y de hecho lo hicieron. El comentarista Fraga dijo, bueno, ya se han inmolado todos los cubanos. Ese fue Manolo Ortega.
Manolo Ortega, Exactamente. Manolo Ortega cuando Granada dijo los últimos 12 cubanos se inmolaron a la bandera, se envolvieron eso fuera mentira, eso fue para conmover al mundo, mentira, porque lo que estaba era corriendo, incluso Tortoló fue lo que hizo fue correr muchísimo y meterse en la embajada rusa. Que dejen el cuento. Pero todo eso estaba Oye, preparado. la locución fue y murió el último cubano abrazado a la bandera. Eso es correcto. Y déjame tirarle la defensa a Tortoló. Si no es por Tortoló y las medidas de Tortoló, hubiera habido una masacre porque la gente no se rendía. Tortoló fue el que hizo que se desarmara en grupo, que se recogieran los fusiles y después él se fue a la embajada para no caer prisionero. Pero Tortoló tuvo una acción de salvar vidas. Todo eso estaba preparado, bien preparado para hacer una campaña política después contra los Estados Unidos. O sea, no gracias a que importaba la vida. Tortoló se quiso más él y quiso más a los compatriotas que estaban ahí que a Fidel Castro. Bueno, O sea, estaba preparado para sacrificar las vidas de esos constructores que habían ahí. Y digo que eran constructores, la mayor parte de ellos, porque estuve allí compartiendo con ellos. Por casualidad, el buque donde yo estaba llevó un contenedor que decía Minfar. Era un buque de poca vista, vamos a decirlo así, y podía estar allí. Llevó un contenedor del Minfar y allí no iban caramelos ni iban chuchería para los niños, supongo yo. Y estoy seguro que yo compartí con ellos y que eran constructores, pero la campaña estaba preparada. Como ha estado siempre preparada una campaña en contra de los Estados Unidos, el país pequeño enfrentándose al país poderoso. Eso siempre ha estado preparado. En cuanto a los deseos que tiene el pueblo de Cuba en estos momentos tiene deseo de liberarse de la tiranía de cualquier forma. Yo converso con muchos de los que están en Cuba y me preguntan, ¿cuándo es, Agustín? ¿Cuándo es? ¿Cuándo va a ser? Desde luego, por lo menos no están, ¿cómo te puedo decir?, convencidos de que la intervención militar lo va a lograr todo. O yo por lo menos no estoy convencido de que vaya a suceder. Pero ya el pueblo de Cuba, la nación está en un momento que aunque hay opiniones divididas, porque siempre hay opiniones divididas, una gran parte sí desea la intervención y desea que le quiten la tiranía de arriba, ya que en 67 años, por muchos que hemos tratado o que han tratado desde aquí del exilio, o otros que han sido frontales en contra de la dictadura, no hemos podido quitarnos la tiranía de encima. mira, Eso es. yo antes de pasar al próximo tema, yo quiero decir que están frente a la realidad. Esta realidad, ustedes tiranos jamás la habían vivido. Ustedes están viviendo ahora este cuentecito que ustedes hicieron refugio, llenaron la isla de huecos porque venía una intervención americana, después vino otra cuestión las preparaciones de la defensa y las preparaciones de los días de la defensa y los domingos rojos y aquella historia polaca que ustedes tenían. No. Ahora es de verdad. Ahora tienen que prepararse. Y dice el Minfar que la orden de alto al fuego no será dada jamás. Dice eso del Minfar. Pero bueno, ¿qué ustedes me dicen ahora? De que Trump le está dando un plazo de un mes a las empresas extranjeras para que salgan de Cuba. ¿Esto es una inminente intervención? ¿Sí o no? Y ya ayer salió la Cherry. Ya la empresa Cherry de Canadá se fue ayer. Es decir, que los truenos están llegando. Germán, adelante. Germán. Sí, precisamente me quitaste el tema.
Lo que iba a decir era precisamente eso. Tú ahora en estos momentos, el Cuba está como un enfermo, un tipo que tiene una apéndice perforada y o lo opera o se muere. Entonces nadie le gusta entrar en un salón de operaciones, a nadie. Pero bueno, hay que entrar porque tengo una apéndice perforada y me va a matar la peritonitis. Y precisamente de eso quería hablar, del tema de las empresas que existen en Cuba y que inevitablemente tienen que irse. Fíjate, inevitablemente tienen que irse. El que no se vaya ahora, cuando recobremos la república, se tiene que ir. Porque han esclavizado a los cubanos, han cooperado con el gobierno, le han pagado los salarios de los cubanos al gobierno y el gobierno le ha pagado en pesitos cubanos a los trabajadores. Por lo tanto, son cómplices del estado de esclavitud. Por lo tanto, lo que hizo la Cherry ahora fue tomar la medida antes de que le pasaran la cuenta, porque eso que le pagaron ellos al gobierno, los salarios de los trabajadores que le pagaron al gobierno, eso es cooperar con la esclavitud. Y es lo que han hecho los Meliá, los Iberoestan, los Cherry, toda esa compañía extranjera. Ajá. Aurelio, adelante. Carlos, yo creo que ese ultimátum obedece a la ley Burton. Sigo insistiendo en la ley Burton. Ese ultimátum es todas las empresas que estén colaborando con la dictadura tienen que cerrar operaciones y deben irse. Y lo que viene después es un bloqueo naval. Y después viene un bloqueo aéreo. Quiere decir que este gobierno, de todas maneras, si no entra por caja, vamos a sufrir graves consecuencias, pero de todas maneras se van a tener que ir. De todas maneras, y es mejor que se vayan ahora. Vamos a llegar a un acuerdo, que se vaya a un acuerdo elegante con la misma oposición cubana, que estamos listos, estamos preparados, nos hemos preparado para eso, para que todo salga lo mejor posible, para que no haya derramamiento de sangre y para que los Estados Unidos en su labor geopolítica, porque Estados Unidos está jugando su labor geopolítica, no tiene intereses ninguno dentro de Cuba, dentro de su labor geopolítica y de acuerdo con la ley de Burton, diga, coño, el Cuba está haciendo lo que tiene que hacer para que haya una nación próspera. Va a hacer elecciones libres, va a respetar a los derechos humanos, va a hacer todas las cosas que tiene que hacer. Entonces, ahí vamos a salir bien. De otra manera, la bravuconería esa, lo que va a hacer es que en cualquier momento le meten par de sombrerazos a 2 o 3, que son los gritones de micrófono, porque no son gritones de trinchera, son gritones de micrófono, y entonces se pierde la paz. ¿Comprendes? Bueno, yo lo que voy a dar dos recomendaciones. Una se la voy a dar al pueblo de Cuba. No se dejen arrastrar por la tiranía que los mancilla, los humilla, los subyuga, los sojuzga y los desgobierna durante 67 años. No se dejen arrastrar por los sentimientos de estos caudillos tiránicos que tenemos dentro de Cuba y que ustedes vayan a hacerle el juego a la tiranía. Y la segunda recomendación se la voy a hacer a la tiranía. O sea, le voy a hacer una observación. Ahora en este momento no van a tener la oportunidad de vestir a sus esbirros con el uniforme norteamericano para que maten cubanos y luego le echen la culpa al ejército americano, como hicieron cuando estaban entrando ustedes a la pelea con el ejército de Batista, que ustedes vestían los soldados de ustedes, los esbirros de ustedes, los futuros esbirros, los vestían con uniforme del gobierno de Batista, para entonces decir que el gobierno de Batista estaba masacrando a los campesinos y a la población, y eso los ayudó muchísimo a subir al poder. Pero ahora este no es el caso. Ahora ustedes no tienen chance. Estamos hablando de 67, 70 años después que ya la tecnología cambió. Ahora no van a haber soldados americanos en el terreno. Ahora simplemente lo que va a haber es una intervención quirúrgica a todas sus bases, a todos sus puestos. Escóndanse bien en esos búnkeres que ustedes tienen porque los van a ir a buscar. El ejército americano los va a buscar. La advertencia está dada. La advertencia está dada. Un mes a las compañías para que se vayan. Pero yo creo que deben irse antes de un mes porque el 20 de mayo va a ser un día
extremadamente decisivo para ustedes. Pero quiero avanzar en esto y ahora quiero hablar de las sanciones que están yendo contra Gaesa, que todo el mundo sabe que Gaesa ha sido el principal causante, la empresa principal causante de la miseria del pueblo de Cuba ha sido Gaesa, que atesora en sus arcas más de 18.000 millones de dólares. Y quiero empezar con Germán, con este particular. Adelante, Germán. Sí, ahí ahora me recuerdo de una discusión que tuve con mi amigo Agustín hace muchos años, cuando Agustín, con toda la razón del mundo, tronaba contra la corrupción. Y yo le decía, Agustín, el albañil que se lleva el poco de cemento no es corrupto, está sobreviviendo, está obligado. El bodeguero que se lleva 10 sobres de café, él sabe que el Estado se los tiene que reponer. En aquella época, ahora no. Y él tiene que sobrevivir, y el tipo que maneja una ambulancia y vende 10 litros de gasolina, lo que está tratando de sobrevivir. La corrupción grande es la otra. Y eso lo vimos. Yo publiqué, yo me acuerdo, cuando Agustín y yo, o mejor dicho, yo colaboraba con Agustín en un boletín que editábamos, que se llamaba El Gran Blondín. ¿Te acuerdas, Augusto? Sí, ¿cómo que no? Y yo publiqué 2 artículos, uno que decía la corrupción de arriba y la corrupción de abajo, que decía que el de abajo está obligado porque para comer, para vivir, para que su familia sobreviva. Pero, y el de arriba. Pero cómo no, pero Germán, ¿cómo no van a robar? ¿Cómo no van a robar los de abajo? Si cuando tú ves en Cuba, y espero que sea igual que cuando yo estaba, cuando tú ves en Cuba que a la casa de los dirigentes llega un jeep o llega un carro de cualquier tipo lleno y abre el maletero y baja cajas y bolsas y cajas de ron y cajas de cerveza y carne, y yo me recuerdo una escena donde habían involucrado unas cuantas gente de alto nivel del gobierno donde yo vivía, incluyendo el que era presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio, donde estaban comiendo carne de res. Y entonces Rubén Remigio, hacía 15 días, le había puesto 14 años de prisión a mi hermano por comer carne de res. Y entonces la pregunta mía para él fue, ¿y ustedes de dónde sacaron esto? ¿Ustedes tienen algún matadero particular? Usted se imagina la escena, ¿verdad? La corrupción de arriba y la corrupción de abajo, y te lo voy a pasar por WhatsApp. Entonces la corrupción, si está arriba. El alien, el octavo pasajero, porque lo que hizo el Gaesa con la economía cubana fue lo que hizo Alien. ¿Ustedes vieron la película Alien? El octavo pasajero. Ajá. Bueno, pues meterse dentro de la economía cubana y tragársela por dentro. Cogerse las pocas cosas que tenían, que rendían, las pocas cosas que generan divisas, y hacerse de todo lo que generaba de divisas en el país. Fue como un alien, fue un parásito. No es. Yo quería hablar eso de Gaesa. Yo quería hablar de Gaesa otra cosa, que es el nivel de corrupción que se puede alcanzar cuando ni siquiera la Contralora de la República lo confesó y la votaron por eso. Dijo que no podía entrar a Gaesa, que ellos se auditaban a ellos mismos. ¿Alguien en Cuba ha visto un contrato entre Gaesa y Meliá de los hoteles, de los arrendamientos de los hoteles? ¿Cómo es el negocio con Meliá, con Barceló y con toda esa veteras? ¿Alguien ha visto eso? Nadie lo ha visto, nadie. Y eso ni siquiera el gobierno tiene acceso a eso, ni siquiera Díaz-Canel, Díaz Canel no tiene acceso a eso. Bueno. Y la tercera cosa que quería decir, que no quería que se me olvidara, o no quiero que se me olvidara, es, ustedes saben que México es un narcoestado, ¿verdad? Pregunto, ¿lo saben? Claro. Definitivo. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué está detrás de la gran solidaridad del gobierno mexicano, de la ANLO y la Sheinbaum con el gobierno de Cuba? Ajá. Eso nada más es sencillamente solidaridad. No, chicos, no, por supuesto que no. Eso es una componenda de mafiosos.
eso lleva a una investigación a fondo. Por supuesto. Y eso es lo que yo quería decir. Bueno, antes de pasar con Aurelio, la corrupción de Gaesa, la posesión esta de Gaesa de 18.000 millones de dólares, ¿para quién es beneficio esto? ¿Para quién beneficia? ¿A quién beneficia esta cantidad? Porque 18.000 millones de dólares es mucho dinero. Si en Cuba hay 9 millones de personas, 18.000 millones debería darle, aunque sea, para darle una libra de arroz a cada uno de los ciudadanos extra, ¿no? ¿Qué te parece a ti esta? Porque Gaesa es un pulpo, porque no solamente es Gaesa, sino la cantidad de empresas que están bajo la sombrilla de Gaesa. Adelante, Aurelio. Carlos, es inconcebible, hermano. Mira, es inconcebible, es una cuestión, vaya, dolorosa, miserable. ¿Cómo tú vas a tener 18.000 millones de dólares escondidos y este país pasando hambre, compadre? Este país que, fíjate tú que los mandados que están llegando ahora son los de, creo que agosto, septiembre del año pasado. Y no están llegando completos. Si, por ejemplo, son 5 libras de arroz, te están llegando 2 libras. Compadre, es triste. Eso es lo penoso de nuestro pueblo, que este pueblo haya ido a firmar para justificar todas esas acciones malignas, diabólicas que este gobierno está ejecutando contra el pueblo, compadre. Indudablemente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias tienen que en algún momento, por el grueso de las Fuerzas Armadas, tiene que llenarse de dignidad y decir, coño, esto está mal. No es posible que este pueblo esté pasando tanto trabajo y la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias tengan escondido. Porque oí decir que eran 20.000 millones. Ya la última cifra que oí, que creo que era, no sé si fue del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, de 18 a 20 lo que van son 2.000 millones. Vamos a tú sabes, a darle el beneficio de la duda de esos 2.000 millones de dólares, que eso no es mucho dinero para una gente que ha robado tanto. ¿Cuántas cosas no se pueden hacer, compadre? Vamos a suponer que no sea subvencionar algunas cosas, que se pueden subvencionar algunas cosas, pero puede dar la posibilidad de que se hagan otras, compadre, coño. No sean tan ridículos y tan infames. No, hermano, no, eso no es ridiculez. Tú me perdonas, no te pongas bravo, eso no es ridiculez. Eso es maldad, que eso es una cosa horrible que está pasando con el pueblo de Cuba. Mezquindad, es que eso no tiene calificativo, no es posible. Agustín López, adelante, ¿qué te parece este pulpo que es Gaesa y estas sanciones que se están dando contra altos dirigentes de Gaesa por parte de la administración Trump? ¿Esto es parte de las advertencias que se están haciendo que el tiempo se les acabó? Adelante, Agustín. Eso debió hacerse seriamente desde hace un tiempo, no solo porque todas las corporaciones esas que han estado involucradas con el castrocomunismo, con el régimen dentro de Cuba, han sido solo para explotar el pueblo. Como tienen una masa productiva, controlada por el Estado, así explotan fácilmente al pueblo. Yo quería destacar algo aquí que tocó, que ya está a colación. Bueno, ya son muchas estrategias que he aplicado yo dentro de Cuba para convertir hipotéticamente un revolucionario en contrarrevolucionario, un militante del partido en un hombre que esté en contra del partido. Bueno, y que revolucionario en contrarrevolucionario, pero no al concepto de la palabra, sino a los términos que se han empleado en Cuba para definir revolucionario y contrarrevolucionario. Bueno, mira, yo sí que, de hecho, soy un individuo que estoy en contra de la corrupción, venga de donde venga. No. Entonces, yo analizo cómo puedo convertir un revolucionario en contrarrevolucionario. Hice varios trabajos a través del Consejo de Estado, que ya no temo decirlo, porque ya no lo voy a practicar, donde yo trabajaba en contra de la corrupción. Declaraba a través del Consejo de Estado la
corrupción en ciertos lugares donde estaba involucrado una gran cantidad de militantes del partido. Una especie de chivaterismo, vaya, vamos a decirlo así, porque hay muchos que consideran que eso es chivaterismo. Yo no, yo lo considero una estrategia para esta conversión de que hablamos. ¿Qué ha sucedido? En muchos lugares ha actuado el régimen. Esto yo no se lo podía explicar a Germán. En aquellos momentos no lo podía explicar. Logré a través de esta fuerza, de la misma, porque cuando hay un gigante, tú tienes que utilizar la fuerza del gigante para derribarlo. Entonces, bueno, yo hoy medité sobre eso, cómo yo puedo hacer un poco que se volteen las cosas. Por medio de esos trabajos que hice, parecía a favor del poder, pero no, era en contra del poder. Decenas de militantes del partido fueron defenestrados y convertidos en contrarrevolucionarios, porque tenían, era una base corrupta bien grande en algunos centros de trabajo. Entonces, esa lucha contra la corrupción es una lucha que está contra ellos mismos. Porque la mayor parte de los funcionarios y de los militantes y los que tienen carnet rojo del partido se cubren en esa militancia para defalcar, robar y vivir a expensas de los obreros del cubano. Bueno, eso sabemos, Agustín, eso sabemos que los más corruptos son ellos, porque ellos son los que tienen todo en sus manos. Pero quiero pasar a un último tema que es muy, muy importante, y fue la huida de la salida de la prensa brasilera. Ayer abandonó la Casa Blanca después que el presidente de Brasil, Lula da Silva, se negara a continuar con un evento de prensa que estaba programado en la oficina oval junto al presidente Donald Trump. El gesto no pasó desapercibido en Washington. Cancelar o esquivar una comparecencia en la oficina oval no es un simple detalle de agenda, es una señal política. Según trascendió, el desplante ocurrió tras la reunión entre ambos mandatarios en medio de una conversación marcada por temas sensibles de la región, incluyendo Cuba, el embargo y la posición de Estados Unidos frente al régimen de La Habana. Por ahora quedan más preguntas que respuestas, dice la nota, porque Lula evitó seguir adelante con el evento ante la prensa. Lo que se habló allí realmente a puertas cerradas, nadie lo sabe. Y el mensaje que quiso enviar al abandonar el escenario tampoco nadie lo sabe. Lo único que queda claro que la visita terminó con tensión, silencio incómodo en la Casa Blanca y en Washington. Es decir, que yo creo que Donald Trump ayer le puso encima de la mesa a Lula da Silva, el comunista Lula da Silva, el delincuente, el Lula da Silva, presidente de Brasil, lo que iba a pasar en Cuba, lo que iba a pasar dentro de Cuba en las próximas semanas. El mensaje está dado. Yo no creo que la política de Washington en este momento tenga marcha atrás. Yo no sé lo que ustedes opinan, Germán. Yo creo que el pueblo de Cuba tiene que tener la esperanza absoluta de que la libertad, estamos a las puertas de la libertad. Adelante, Germán. Sí, no, algo tiene que pasar. Y yo pienso, y pues ratifico lo que te dije ahorita, yo creo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo lo posible y lo imposible por no hacer una intervención armada masiva. Porque no le conviene, nunca les ha convenido, porque además no le conviene la catástrofe. Estamos a 90 millas, hay millones de ciudadanos estadounidenses que sus familiares, conocidos, amigos, no sé,
están en Cuba. Es decir, eso no le conviene a nadie ni al gobierno del Estado. Lo que tiene que hacer esta gente es irse, para evitarlo. Lo que tiene que hacer esta gente es iniciar inmediatamente un proceso de transición. Como decía Aurelio ahorita, los que estamos aquí y los que estamos allá, en ambas orillas del estrecho de la Florida, donde tantos cubanos han muerto devorados por los tiburones, estamos gente, o hay gente, existe gente con los cuales se puede conversar y hacer un proceso de transición y evitar la catástrofe. Eso es lo que tiene, es responsabilidad total del régimen. Bueno, yo pienso y espero y aguardo, porque lo primero que pasa, y antes de pasar con Aurelio, lo primero que va a pasar aquí es que la libertad de Cuba tiene que llegar. La libertad de los presos políticos, eso es innegociable. Esto no puede pasar igual que pasa en Venezuela, de lo que está pasando en Venezuela, que todavía hay miles de presos políticos, que todavía la represión y la tortura está en Venezuela. En Cuba yo creo que no puede pasar esto. Esto tenemos que evitarlo a toda costa y estamos haciendo un llamado a todos los para eso están ustedes ahí en Miami, para evitar que pase eso. A todos los representantes electos cubanos, que hay muchos funcionarios que tienen influencia en la administración Trump. Señores, esto no puede pasar en Cuba. No podemos negociar con la cúpula gobernante de Cuba. No podemos dejar rastro de la cúpula gobernante de Cuba. Yo espero que Marco Rubio tenga en su mente que allí hay que barrer con esa cúpula y hay que restituir el gobierno, hay que restituir las entidades gubernamentales, porque si no va a ser un desastre. Y ahora tienen la oportunidad, ya lo he dicho muchas veces, de que Marco Rubio, Donald Trump y la administración completa pasen a la historia como los verdaderos libertadores de América, como los verdaderos libertadores del continente, del Caribe. Y de lo contrario, van a pasar a la historia como lo peor de lo peor. Y yo no creo que eso sea así. Yo no creo que Marco Rubio, después de haber crecido entre cubanos, de haber hecho su carrera entre cubanos, de haber subido a donde está entre cubanos o en una gran mayoría por los cubanos, nos vaya a embarrar de esta manera. Aurelio, adelante. Oye, disculpa, Marco Rubio, después de hablar como si viviera en Marianao. Porque hablo igualito que si viviera en Marianao. Bueno. Carlos, nosotros en la propuesta negociadora propusimos 34 puntos y uno de los puntos principales era que todos los fondos esos, los millonarios que la FARC tenía por ahí, tenían que ser regresados a la nación. Ese fue uno de los principales. Y lo otro era la labor de desideologización que debía hacerse en toda la sociedad. Y la transición debía comportarse de manera tal que el régimen cubano fuera transfiriendo las funciones que tenía a la Coalición Nacional Democrática Cubana, que iba a estar integrada por más de 1.000 cubanos, representantes de todos los municipios del país. Se hizo un proyecto bastante interesante, pero bueno, te voy a hablar de lo de Brasil. Mira, yo pienso que el tema de Cuba fue quizás el tema menos importante que trataron Donald Trump y Lula. ¿Por qué? Por una razón geopolítica. Yo me imagino que ahí entró a jugar el tema China, entró a jugar el tema Rusia. Yo no sé si los rusos tienen inversiones en Brasil, pero sí, claro que sí. ¿Dónde hay un comunista que los rusos no tengan inversión, Aurelio? Así mismo. Entonces, el tema BRICS, el tema ese chocolate que ellos tienen armado, yo creo que fue el que detonó ahí. Vaya, son pronósticos, ¿no? Son opiniones. Pero el tema Cuba le sirvió a Lula para disuadir, ¿no? a la prensa. Disuadir a la prensa y decir una realidad. Los Estados Unidos no quieren intervenir a Cuba. Pero eso no quiere decir que no te va a bloquear. No, eso no quiere decir eso. Tú sabes, va a ser fuerte la... Aurelio, te voy a dar una opinión y perdóname que te interrumpa. Tú sabes lo que le temen. Tú sabes a lo que le temen todos estos comunistas del hemisferio. Que Cuba sea libre y que entonces se llame a capítulo y le pasen la cuenta por tanta complicidad que han tenido durante 67 años con la tiranía que ha reprimido a ese pueblo. Ese es el gran temor de los comunistas. Los comunistas no temen otra cosa, sino que Cuba sea libre y que tenga un gobierno donde le diga, ¿sabes qué? Ahora, esto que nosotros tenemos en Cuba no va, papito. ¿Tú sabes por qué? Porque tuviste 67 años de conchupancia.
con el gobierno, con la tiranía que acabó con el pueblo de Cuba, que acabó con generaciones, que le hizo un daño antropológico gigantesco a la sociedad cubana. Ese es el temor de los grandes, de los comunistas estos del hemisferio. No busques otra cosa. No busques otra cosa. Oye, hermano, ¿tú sabes cómo hay nombres metidos en las listas esas de punto cero? ¿Tú sabes cómo hay nombres ahí metidos? Claro. Nombres que incluso están pululando aquí en las organizaciones dentro de los Estados Unidos. Así mismo. Señores, Así mismo. esto es Noticias de Cuba para Cuba y los cubanos. La tiranía le teme a muchas cosas, pero a lo que más le teme es a la palabra, y más cuando esa palabra viene de la propia boca de sus víctimas. Estos hombres que tengo hoy conmigo desde adentro de Cuba, Germán González y Aurelio González, y no tengo más porque la comunicación, lamentablemente, ellos la cortan, después tampoco tienen conexión porque la tiranía cubana no le pone corriente a la gente, ni siquiera para que pueda comer, ni almorzar, ni cocinar su comida, tampoco mucho menos para que hablen por teléfono. Esto llega a ustedes desde los estudios de Uno Next Latino y patrocinado por Choque y Demanda 1-888-924-6783. Estamos llegando a ustedes hoy, un fin de semana especial, donde las madres cubanas, esas que han sufrido que sus hijos han estado presos, fusilados, ahogados en el mar, le damos ese homenaje para ustedes, para las madres cubanas que hoy incluso están sufriendo. Adelante, Agustín. Dame 2 segundos. Han mencionado todo eso, las madres que han sufrido eso, que han muerto en el mar y todo eso. Pero hay más de 2.000 madres que también sufren y han sufrido en la pérdida de sus hijos en las guerras aventureras como en Angola de Fidel Castro. Eso es correcto. Y las madres de esos mercenarios que hay hoy en Rusia y en Ucrania luchando para defender el sistema que ha puesto y que impuso Rusia dentro de Cuba, y han sido ustedes víctimas. Ustedes, madres cubanas, que tienen a sus hijos de mercenarios, también le damos las felicidades. Aquí tengo una lectura, aquí tengo un escrito que me llega, donde hay una madre que el régimen cubano separa a la madre de sus hijas en un dramático ingreso de 2 menores a un hogar estatal. Imagínense ustedes, esta presa política que la regresaron a prisión, le quitaron a sus hijas, una de 10 años y otra de 15 meses, fueron trasladadas el 30 de abril a un hogar de niños sin amparo filial. El hecho ocurrió tras la detención de su madre, la presa política Janet Pérez Quevedo, quien fue obligada a reingresar en prisión al expirar la licencia extrapenal que se le había concedido por el embarazo y maternidad. Señores, ustedes no tienen alma. Ustedes no tienen alma. ¿Cómo ustedes van a despegar de una madre para meterla en prisión de nuevo? ¿Qué hizo esta mujer? ¿Cuánta gente mató a esta mujer? Ustedes asaltaron cuarteles, mataron gente, asaltaron hospitales, y ustedes no le hicieron esta barbaridad. Ustedes no tienen alma. Los tiranos de Cuba no tienen alma. Y mientras que yo respire, yo voy a estar en contra de ustedes. Señores, estamos llegando al final de este programa. Quiero que Germán González, creo que se me fue la línea, Germán. Lamento eso. Aurelio González, por favor, dame un mensaje para las madres cubanas en este fin de semana del Día de las Madres. Bueno, para las madres cubanas, imagínate qué les voy a decir, que lo pasen lo mejor posible, pero sí quiero que sepan esto. ¿Cuáles son mis miedos? 1, tengo miedo a una guerra civil larga y dolorosa. Tengo miedo de que Cuba se convierta en un narcoestado, y tengo miedo que al final de todo el sacrificio que se ha hecho no tengamos libertad. Ese es el mensaje para las madres cubanas. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. El lunes, siempre, si Dios quiere, estaremos aquí con ustedes para seguir dándole a conocer los acontecimientos dentro de Cuba, con las denuncias dentro de Cuba. Que Dios los bendiga a todos y hasta el lunes. Feliz Día de las Madres para esas madres que sufren, que han sufrido durante muchísimos años por la tiranía. Que le adoctrinen y que le manipulen a sus hijos. Eso es correcto. Que Dios los bendiga a todos, siempre, si Dios quiere. Hasta el lunes.
La tiranía cubana le teme a muchas cosas, pero a lo que más le teme es a la palabra, y más cuando viene de la boca de sus víctimas. Por eso Noticias de Cuba sale a buscar la denuncia desde adentro de Cuba, desde el corazón de la tiranía, de lunes a viernes, de 12 a 1 del día, por UNONEX Latino y unonex.com. Noticias de Cuba y para los cubanos. Vamos Cuba, llegó el momento de despertar sin pedir perdón, que caigan los muros del alma, que hable la verdad del corazón. La libertad te está llamando, no es un sueño, es hoy, es aquí. Vamos Cuba, abre los ojos, recuerda quién fuiste, quién puedes ser. Por fin. Ideologías viejas y rotas no alimentan al que quiere vivir. UNONEX Latino, el número 1 en tu hogar. Al día, espacio de información comunitaria, análisis y opinión con Cristian Mancera. Invitados de lujo, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Mundo Miami y unonex.com. Desde los hermosos atardeceres de Santorini, nos llega al corazón de Miami un nuevo concepto de comida latina en fusión Egea, en Bar G, un restaurante de familia que te da una experiencia de 5 estrellas. En cada plato y en cada detalle crean un espacio sofisticado y